No tenemos pizarra, pero sí tenemos la voluntad de cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Sí, me lo viene. Así yo gusto. A los chicos les voy a pedir que se pongan acá, porque así de costado me va a ser más fácil estar de frente. Que se sienten acá. Chicas, siéntense ahí. Y lleven la cinta estén ahí. Así lo tengo a mano. Bueno, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Bueno. A ver quién se atreve a leer acá el cartel que les traje. Yo. ¿Quién se anima? A ver. Nico dice, a ver quién lo ayuda a Nico a leer ahí. ¿Qué dice? Yo. Pascua, un encuentro con Jesucristo. Amén. Todos ya sabemos la historia de la Pascua. Todos ya sabemos quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nuestras vidas? A ver quién es el valiente que dice, para mí Jesucristo es tal persona para mí. Nuestro Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Otro? ¿Quién se anima? Mire que acá venimos a aprender. El Señor ha tratado en mi vida como también va a tratar esta noche con cada mi Señor, Padre, nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir de Jesucristo? Es todo. ¿Y qué? Es todo. Es todo, pero puntual. ¿Qué? No somos nada. El Creador. ¿Qué más? Mi dueño. Amén. Bueno, amén. Y podemos ver que la palabra nos confronta. Y en esta noche el Señor quiere traernos un encuentro. ¿Cuántos han participado en un encuentro alguna vez? ¿Cuántos han participado en un encuentro? Amén. 5 personas hasta ahora. El resto, 6. ¿Sí participaste en un encuentro? No participó del encuentro. De esa forma no. Hicimos esa fue cuando salimos en familia, fue, ¿cómo se llama? No era un encuentro, era un retiro. Era un retiro en familia. Un encuentro es algo más profundo. Un encuentro es algo que nos va a enfrentar con quién? Cara a cara, dice la palabra, con nuestro Salvador. Un encuentro, yo les busqué, ¿qué es un encuentro? Dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Quizás muchos de nosotros seguimos en la congregación, venimos a la casa de Dios, pero muchas veces no hemos tenido ese encuentro con el Señor. El Señor dice que nos trae desde todas partes. Muchos venimos de muchos lados, de los confines de la tierra. Dice que el Señor nos va a juntar, ¿para qué? Para que adoremos y alabemos al Señor. Pero dice que nosotros debemos tener un encuentro personal con el Señor. Cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con el Señor, ahí cambió todo nuestra historia para nosotros. Porque ya no vamos a ser igual. Cuando Aura y Ezequiel se encontraron, hubo un antes y un después. Cuando yo me encontré con mi esposo, hubo un antes y un después. Entonces, los encuentros transforman y nos cambian la vida. ¿Le cambiaron la vida a ustedes? Sí, porque uno encontró un compañero, otro un apoyo, una esposa, encontraron una familia. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos uno con el Señor. Y dice la palabra, ¿quién se anima a leer? Lucas 19:10. Otro que vaya buscando, Juan 3:16, 17, que se los debemos saber todos como de memoria. 19:10. Sí, ¿qué dice la palabra? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Saben quién se perdió? Y muchas veces nos perdemos en la congregación. Somos nosotros. Que venimos a la casa de Dios con nuestros pensamientos y aún así el Señor quiere romper todos esos pensamientos humanos, todos aquellos que vivimos en la casa, nuestros problemas, nuestros conflictos internos, como decía la hermana hace un rato cuando daba gracias. Pero el Señor quiere que seamos genuinos con Él. Quiere un encuentro verdadero. Y eso no se va a manifestar si yo no vuelco mi corazón ante Él, si yo no me humillo ante Él. Vamos a buscar, ¿por qué el Señor vino a buscar lo que se había perdido? Vamos a leer Juan 3:16. Y hoy
Porque dice que la palabra rompe, penetra. ¿Y saben por dónde empieza? Por mi mente. Después más adelante vamos a seguir viendo en este taller. A mí me tocan 2 talleres, que el pastor ya me quería dar 3, 4. No, 2 talleres. Y 2 talleres que fueron puntuales para mí. A ver, Cintia, ¿dónde estás conmigo? ¿Cómo es tu relación conmigo? Hoy nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente tenés una relación conmigo? Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere confrontarnos. Pero no para acusarnos, destruirnos. No, el Señor viene a restaurarnos, a limpiarnos y a levantarnos. Ese es el propósito del Señor, levantarnos. Como Él se levantó de los muertos, dice que nosotros también nos vamos a levantar. Porque aquel que lo levantó es poderoso, era su Padre Celestial. Y hoy, en esta tarde, vamos a hacer eso. Que nuestro corazón esté dispuesto. Oramos por el pastor, que cada corazón viniera con ese apetito y esa gana de querer tener ese encuentro con el Señor. Cuando nosotros tenemos un encuentro nos apartamos de todo, nos apartamos de familiares, nos apartamos del televisor, nos apartamos de cocinar, de las mamás de cocinar, los jóvenes de ir y hacer las camas, todo, nos apartamos literalmente para ir y tener ese encuentro con el Señor. Nosotros no tuvimos este año apartarnos, irnos a un lugar y pasarle como la pasamos re bien el otra vez. Pero el Señor nos ha traído a su casa. ¿Cuánto más en su casa que el Señor dice que derrama salvación y vida eterna? Amén. ¿Quién va a leer Juan 3, 16, 17? Basta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso nos viene a buscar el Señor. No para condenarnos, no para acusarnos, no para apuntarnos con el dedo, sino para decir, acá estoy, yo di la vida por vos. En este tiempo que el Señor nos trae a su casa, tenemos una bendición increíble de venir en la libertad. De venir en libertad a la casa del Señor. Otros lugares no lo hacen. En otros lugares están condicionadas y actualmente hay aquellos que nombran el nombre de Jesucristo y ¿saben qué hacen? A la gente la condicionan. Toma la agüita de la bendición. Estábamos viendo con el pastor, toma la crucecita, toma la cintita, toma... ¿Para qué? Para hacerlos presos y más presos de la cautividad del pecado. Mas nosotros no tenemos eso. El Señor dice que a Él le agrada que nosotros lo busquemos, dice, en espíritu y en verdad. Porque es necesario, dice la palabra en Juan 4, es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad sepan a quién están adorando. ¿Y a quién estamos adorando? A nuestro Salvador. A ese que quiere tener ese encuentro conmigo. Vamos a seguir. Así como hoy en día veíamos un montón de publicidades, seguía el pastor fulano, seguía el profeta, seguí. El Señor me mostraba cómo tenemos muchas formas, aún en la iglesia de hoy, que la gente busca a la forma equivocada del Señor. Aún hoy. Porque el enemigo dice que aún aquí, él dice que va a cortar los tiempos porque aún a los escogidos va a querer hacer que se pierdan. Entonces vamos a ver, dice ahí que los puentes inconclusos son cuando nosotros ponemos el corazón y nuestra vida para seguir a personas, para seguir a pastores, religiones. Hoy muchos no comen carne, hoy fui a la carnicería y estaba cerrada. Debe haber sido lo único, pero no, me dicen la maquinita, mamá, van otros más. Porque no comas carne, no hagas esto. Dice que en los postreros tiempos iban a prohibir hacer esto o aquello. Estamos en los tiempos finales. Siempre el pastor nos dice, ten a cuenta con el Señor. Y dice, vamos a buscar, dice, que los puentes inconclusos para llegar a este encuentro con el Señor son, el ser religioso no es suficiente. O sea, si yo vengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a escuchar la palabra de Dios y en mi corazón no hay un encuentro genuino con Dios, lamentablemente que somos religiosos. Y no vamos a llegar a ese encuentro que Dios quiere.
Vamos a buscar en la palabra Romanos 1, 22 y 23. Otro va a buscar Efesios 2, 8 y 9. Romanos 1, 22 y 23. Sí. Busquemos tranquilos, porque tenemos, ¿cuántos tienen toda la noche para que el Señor se derrame? Amén. Amén. Busquemos tranquilos y busquemos todo. Romanos 1. ¿Romanos cuánto? Romanos 1, 22 y 23. ¿Quién lo lee en voz alta? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Dice que profetizando ser personas sabias, eruditas, que conocen todas las cosas, hacen a la gente, muchos pastores, muchos religiosos, muchas personas, que se desvíen del camino del Señor. Dice acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y muchas veces pasa en la iglesia actual que se envanecen. El Señor les muestra la gloria, les muestra su poder, y van y oran por un enfermo, se sanan, y al tiempo se envanecen. Y toman eso como que, porque yo, y chao, ya ahí ya el Señor ya no está. ¿No? Porque ¿cuál fue el pecado del enemigo? Querer tomar el lugar de Dios. Querer tomar y ganar esa gloria. No, si yo también, si yo puedo, porque Dios está conmigo. Dice que en la antigüedad también estaban estos. Y eran los nicolaitas. Los nicolaitas eran que creían que ellos tenían la verdad de Dios y que a donde ellos estaban, estaba Dios y con ellos nomás. Si nosotros hoy actualmente dijéramos, no, el Señor se mueve acá, en Malvinas, Argentina. El resto, no sé, no, acá el Señor hay milagros, acá la gente recibe milagros y hace un montón de cosas el Señor. ¿Estaría correcto eso? Gloria a Dios si lo hace. Pero yo no tengo que pensar que es el único lugar, porque estoy condicionando a Dios y estoy creyendo que solamente Dios está con este pequeño rebaño, y no es así. Eso no viene, no es una enseñanza sana de Dios. Dios dice que es espíritu y Él busca un verdadero corazón para moverse, un corazón fiel, un corazón obediente a su palabra. Y dice que aquellos hay personas que también creen lo mismo. Yo me he hartado de escuchar, ay no, yo allá no siento a Dios. Yo en tal lugar no siento a Dios. Y bueno, hermano, tristemente tengo que decirte que Dios no está con vos. Porque la palabra dice en Mateo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. Estaré contigo. O sea, yo me apropié de eso y está conmigo. Yo voy al almacén, está conmigo. Voy a la clínica, está conmigo. Estoy en mi casa cocinando, está conmigo. El Señor está conmigo. Y si está conmigo también tiene el privilegio otras personas de palpar y gustar al Señor. Entonces, nosotros cuando escuchamos un evangelio que nos hablan que en esa iglesia nomás se mueve el Señor, no es el Señor. No es el Señor. Que se mueva, gloria a Dios, pero que no permitas que alguien te diga, no, acá nomás se mueve el Señor. En el resto del mundo no. Entonces, wow, yo le diría, y bueno, ¿qué responsabilidad tenés? Vos y toda la congregación, de salir al mundo y predicar que Cristo murió por toda la humanidad. Porque va a venir Cristo y te va a pedir cuenta de todo el resto del mundo. ¿Te gustaría que te pida cuenta del resto del mundo al cual no le predicaste? Y no. Entonces, esos son los puentes inconclusos que nosotros estamos acá para aprender. Vamos a seguir. Dice, y muchos creen que haciendo buenas obras pueden llegar a tener ese encuentro con el Señor. No. Yo puedo hacer buenas obras, puedo dar caridad, puedo ayudar al necesitado, puedo hacer muchas cosas, pero eso no me va a dar la salida de la salvación.
eso no me va a otorgar una medalla, el triunfo, porque Cintia fue y dio y hizo esto. No. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque no lo decimos nosotros, los que conocemos al Señor, lo dice su palabra. Y dice así, ¿todo lo tiene? ¿Sí? 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Wow, dice que no es por obras. Acá está diciendo, Cintia, no es por obra, no es por lo que vos hagas, digas, estés sirviendo, no, es por gracia. Y eso es lo bonito de este tiempo, que tenemos la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Me acuerdo cuando les enseñaba a los nenitos en la clase de 13 años, yo les decía que es como, a ver, imagínense, ¿vieron las caricaturas que tenían como una nubecita, así como de tormenta, que se movían? ¿Se acuerdan de esas caricaturas? Bueno, le decía yo, así la gracia de Dios nos sigue para todos lados, nos inunda de su bendición. Y así es, la gracia es del Señor, no es mía. Yo puedo pedirle gracia y más gracia, Señor, sí se la puedo pedir, pero la gracia le pertenece a Él, no es por lo que yo haga, diga, ni nada, no por las acciones buenas que yo pueda hacer. Dice que sí tienen que estar acompañadas porque el Señor Jesús nos dio ejemplo. Él sanaba a los enfermos, daba de comer a los necesitados. Sí, es bueno que nosotros lo practiquemos, pero no es todo. Vamos a seguir. Dice que las fábulas y algunas maneras de predicar no nos alcanzan para llegar al Señor. Y acá yo les puse a algunos predicadores conocidos de ahora de las redes sociales. Les puse a Yesenia Ten, no quiero decir que no tiene un Señor, obvio. Lo puse a Dante Hebert, lo puse a Jesús Adrián Romero, los puse a ellos porque en un tiempo estas personas, y aún actuales, predican de un Dios ecuménico. ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Ecumenista quiere decir que se reúne con todas las religiones. Cuando uno tiene una base en Cristo, lo que va a hacer no va a ser esas alianzas, porque yo sé quién es Dios. Si no, Jesús no hubiera dado ejemplo, hubiera hecho alianzas con los nicolaitas, hubiera hecho alianzas con los fariseos, con los seduceos, con todos hubiera hecho alianzas, le hubiera dicho, yo soy el Dios de todos ustedes. Pero no, el Señor le dijo, vengan, enjambre de víboras, transformen sus corazones, porque de la forma que están viviendo no van a alcanzar al Señor. No lo dijo yo, lo dijo Jesús. Y estas personas por ahí en algunos videitos tienen una falta de conocimiento de la palabra. Yo quiero creer que tienen falta de conocimiento de la palabra. Y se llenan de fábulas y son teólogos, pero también son psicólogos. Pero cuando ustedes escuchen prédicas que están psicologos, no, venía la palabra. Y fíjate que la palabra lo diga. Por más que sea yo el pastor, a mí no me van, yo voy a la palabra. Una hermana dice un texto, bueno, yo voy y lo busco. Pero no es porque no lo tengo en poco el hermano, es porque la palabra tiene que ser la que esté en mi vida, la enseñanza veraz. ¿Y quién la tiene que comprobar? Dios. Yo tengo que esperar que mi esposo me lea la palabra porque yo estoy sujeta a mi esposo. Yo tengo que esperar que el pastor porque yo estoy sujeta al pastor. No, la salvación y el encuentro personal, es con el Señor. Dice que un día nos vamos a encontrar delante del trono de Dios y no va a estar nadie para defender. Nadie. Va a estar el Señor y nosotros. Va a decir, no, pero yo estaba esperando que mi marido me dijera fuera de la reunión, estaba esperando que mi esposo me dijera que leyera la palabra, que dejara de trabajar. No, el Señor va a decir, vos tenés que tomar la decisión. La decisión es nuestra. Avancemos. Dice que los afanes y la mucha ocupación tampoco alcanzan para llegar a este encuentro con el Señor. Vamos a leer
Lucas 21:34. Porque hay varios textos. Después se quieren afirmar y copiarlos y en la casa examinarlos para que el Señor siga obrando en esas palabras. 21:34. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice el Señor, cuidado, que no te pongas tan afanoso cuánto voy a ganar, dónde me voy a ir, qué voy a comer, me voy a juntar para el cumpleaños, voy a tener esta torta, voy a comprar esta ropa. Cuidado, es mejor que nos ocupemos de nuestra salvación, porque todo eso, ¿saben qué dice la palabra? Va a venir por añadidura. Porque el Señor conoce lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. Eso va a venir por añadidura. Y muchas cosas que van a venir por añadidura ni se las vamos a tener que pedir al Señor, porque nos lo va a añadir a nuestra vida. Si el trabajo te está quitando, hermano, tiempo para orar, para leer su palabra, para tener comunión, hoy te dice el Señor, stop. Quédate quieto un segundo. Quédate quieto un segundo y pensar y razonar que nada de lo que vayas a obtener lo vas a llevar algún día. Más todo lo que tengas dentro. La semilla que yo puse en tu interior, eso sí el Señor me va a mirar. Que no sean los afanes de esta vida. Dice más, hay otra palabra que dice que el mundo, y que se hace amigo del mundo, y el internet, y los videitos, y la play, y todas esas cosas. El fútbol, y tantas cosas que el mundo nos ofrece para llenarnos, ¿qué? ¿Qué nos llena? Los ojos. Dice que el ojo no se cansa de ver, nos entra todo por los ojos. Ay, voy a ver esa serie, hoy voy a ver esa película, voy a ver esto, voy a hacer esto, ay, mira, tengo que ponerme. Y el Señor un libro que tiene, y muchas veces empezamos a leerlo y nos hacen, ya estamos cansados, queremos sueño. Pero el Señor nos trajo hasta su casa a decir, es tiempo de tener ese encuentro conmigo. Tengo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro solamente se va a dar personas. Hoy no quiero que pense ni en que tenés sentado a tu lado. No piensa hoy en vos y en tu salvación. En ese encuentro, si verdaderamente yo lo tengo, Señor. Y tuve ese encuentro con vos, porque la oración de fe, todos muchos lo hicimos. Mucho. Yo me acuerdo que cuando llegué al camino del Señor, me la hizo hacer Pastoraldo, me la hizo hacer Elisenda, me la hizo hacer a la Ariel, la Lorena, me hacían hacer la oración. Pero una vez que yo doblé mi corazón en una habitación y dije, Señor, yo no quiero más nada, no voy a ir a la iglesia, no voy a hacer esto. Yo cerré mis ojos y le dije, ¿por qué tengo tanto sufrimiento adentro? ¿Por qué me siento quebrada adentro? ¿Por qué? Si yo trato de ser una buena esposa, de cuidar a mis hijos, de ir a tu casa, y ese día, yo tuve un encuentro con el Señor. Le dije, mostrame, todo el mundo me dice, hace esto, hace aquello, sanaste, a muchos le diste la casa, esto, le hiciste esto. Entonces yo le dije, ¿y ya yo qué? Y yo cerré mis ojos con esa bronca y esa rabia genuina que nosotros tenemos en nuestra carne. Porque nadie la puede decir, yo soy re buena. Y ese día el Señor vino a mi vida y yo dije, ¿sos real? Vení a mi vida, mostrame que sí existís. Y ese día, sentada en esa habitación, donde yo pasaba horas de mi noche llorando, el Señor vino a mí y yo sentí una paz. Algo increíble. Parecía que me habían tocado un solo cabellito la punta de mis pies. Ese día yo no volví a ser la misma. Yo agarré a abrir mis ojos y todo la rabia, el odio, todo lo que yo sentí, el Señor verdaderamente tuvo ese encuentro con Él.
Porque antes de eso, todo el mundo me decía, yo hago esto, iba a la iglesia, veía cosas, pero en mí no estaba el Señor. El Señor estaba preparando ese corazón, sí, el Señor nos prepara y va trabajando en nuestra vida. Hasta muchas veces en la iglesia me dormía, ni escuchaba la palabra. Pero cuando fue hasta ese entonces, que yo puedo decir, Señor, si así que me trajo esta paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa palabra se cumplió en mi vida. Se cumplió en mi vida. Y ya no fui más la misma Cintia. Ya ahora tenía la libertad de Cristo, donde yo antes iba caminando y me escondía, yo ya no me escondía. Yo estaba feliz, mi rostro lo demostraba, que yo era feliz, que tenía un Salvador, que tenía alguien que estaba presto a escuchar, porque cuando yo quebranté mi corazón a Él, el Señor se manifiesta. Mientras tanto, el Señor es un Señor, no va a hacer nada por nosotros. Podemos ser lo más religioso que sea, pero si no hay un genuino quebrantamiento, el Señor no puede obrar. Entonces nosotros, el trabajo, el afán, el celular, el internet, las novelas, las películas, las conversaciones, los martes que podemos pasar con nuestros amigos, tomarnos una cerveza, nada de eso nos va a llevar al Señor. Lo que nos va a llevar al Señor es un verdadero quebrantamiento para tener un encuentro con el Señor. No me lo contó otro, lo viví yo. Entonces, como yo lo viví, sé cómo después tu vida cambia. Yo te lo transmito. El Señor me dijo, contá esto y nada más. Vamos a seguir. Después, ese encuentro que el Señor quiere tener con nosotros, tiene que ser genuino. Y ahí podemos ver que el único puente de salvación, ¿quién va a ser? Jesucristo. Vamos a leer 2 Corintios 5, 19, 21. Sí. 2 Corintios 5, 19, 21. Y dice la Biblia, ¿todos lo tienen? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miren para qué nos trae el Señor, aquel que lo pone a traer la palabra, aquel que le hace preparar su palabra para exponerla. Tenemos el pastor, sabemos tener otros hermanos, en este caso a mí. Pero dice, ¿qué hace el Señor? Él está intercediendo para que ustedes puedan reconciliarse. ¿Con quién? Con el Señor. Porque este Cristo es Dios. Ese Cristo que todo el mundo hoy está haciendo Domingo de Ramos, religión por donde miramos. Aún en la iglesia evangélica está la religión. Y nosotros tenemos que romper con eso. Y solamente nosotros lo podemos hacer individualmente. Nosotros. Dice reconciliar. Y me falta uno. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él ocupó nuestro lugar, Él se hizo justicia, Él ocupó el lugar de Cintia. Dijo, no, Cintia en algún momento va a tomar la decisión de tener ese encuentro conmigo, yo tomo ese lugar. Y así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dice, ¿cómo dice la palabra? Dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por mí. Decirte, cerrar los ojos y decir, Señor, ocupaste mi lugar. Señor, ocupaste mi lugar, te doy gracias. Gracias por ocupar mi lugar, porque yo soy la pecadora. Él dice que no tenía pecado. No había pecado en él, pero se hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros.
cumpliendo esa palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Esa vida eterna que nos lo ofrece una vez al año en Semana Santa, no. Todos los días. Yo creo que cada segundo el Señor nos está ofreciendo la vida eterna. Porque cada momento ni sabemos cuándo vamos a partir. Cada momento es un momento que el Señor puede llevarnos. Entonces cada momento es una decisión en nuestra vida. Tenemos ocupaciones, sí, el Señor las conoce perfectamente. Pero nosotros, está en nosotros tomar esa decisión. Vamos a seguir. Vamos a buscar primera de Timoteo 2:5. Y esa, a ver quién se la sabe de memoria. ¡Ah! No hay un Dios, un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De nuevo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Quién lo lee? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Cristo, dice ahí espíritu o hombre, Jesucristo hecho hombre. Jesucristo hombre. Eso ahí confirma que Él estuvo en esa condición. Él estuvo, no es una fábula. Muchos dicen personaje y algunos, a mí cuando me dicen, vamos a leer el personaje de la Biblia, no, un personaje es algo ficticio, algo inventado, es una persona. Es una persona, Jesucristo es una persona. Él estuvo en la condición de mi carne, lo flagelaron, dice que así eran los clavos que lo traspasaron, que las bolas que le pegaban a él le arrancaban la piel. No es mentira. Le arrancaban la piel, por cada latigazo que había, dice que le rajaba la piel. Dice que no quedó un lugar, dice que ni una gota de sangre quedó en su interior. Lo flagelaron hasta como ser el peor. Y ahí estaba el enemigo, gozándose, riéndose, pensando que ya gané. Pero Dios es poderoso y siempre lo sorprende, lo resucitó. Y ahí tembló la tierra. La tierra dice que quedó a oscuras. Que aquellos que lo crucificaron cayeron de rodillas, reconociendo que era Dios. ¿Cuánto más nosotros? Que hoy no tenemos, a ver si... ¿No te duele a vos cuando ves una película que se está muriendo un niño, que se va... Mira, si nosotros nos hubiéramos puesto a ver a Jesús así flagelado, no sé. Yo la Pasión de Cristo no la puedo ver, por ejemplo. Estoy viendo, yo la veo la película, pero esa parte yo voy cerrando los ojos, me pongo a orar porque me siento tan mal. Porque eso me pertenecía a mí. Y cuando nosotros tomamos esa conciencia, wow, ¿cómo pudo una persona haber sufrido tanto amor? Y creemos en su condición, dice que él en el Getsemaní que decía, oh Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que decimos, oh Señor, ¿por qué me pasa a mí? Y muchos nos decimos a tu voluntad. Empezamos, Señor, que renuncio como y empezamos a pedir para conveniencia nuestra. Pero Jesús dijo, pero haz tu voluntad. Y la voluntad del Padre puede. Es que tú tenías que morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y había que hacer. Y es como un corderito, dice la palabra en Isaías 53. Fue como un corderito, fue el matadero. Y muchas veces lo tenemos en poco eso. Y muchas veces nosotros mismos pisoteamos la sangre de Cristo. Nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por la carne, ay, me gusta esto, y lo obtengo, y lo quiero, y lo hago, y ya. Total, después pido perdón. Y nos ha pasado a todos, porque acá no hay ninguno que pueda decir que no nos ha pasado, porque lo hemos hecho. Ay, Señor, sí, yo quiero, pero yo... Y me dejo llevar por la carne. Y es la carne, dice que aquel que alimenta la carne, corrupción, más el que alimenta el espíritu para vida eterna.
Y todos nosotros hacemos eso. Ah, voy a estar 5 minutos en el celular y me di cuenta, tuve 2 horas y no hice nada. Y tengo responsabilidad y ya me levanto que tengo que hacer esto, aquello. Ah, pero me olvidé leer la palabra de orar, ya no tengo tiempo. Porque para el Señor lo condicionamos, necesitamos tiempo. Para el Señor hacer una adoración necesitamos tiempo. Pero para el resto de cosas como que no. Ya está incorporado en nosotros estar en el internet, cocinar, hacer todas las cosas. Trabajar y todo. Pero para las cosas del Señor tengo que tener tiempo. Sí, no me puedo sentar 2 horas. Tenemos que pensar en todo esto. Que el Señor nos enfrenta. Dice, ¿qué significa tener un verdadero encuentro? Dice, es invitar a Jesús en tu vida. Y vamos a ver dónde lo dice. En Apocalipsis dice 3:20. ¿Quién se anima a leerlo? Yo. Apocalipsis 3:20. Dice que es invitar a Jesús a nuestras vidas. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. El que no ha leído un texto esta noche tiene que leer al menos uno. 3:20. Uno, sí. ¿Qué leí yo? Bueno, si sabes leer, vos lo podés leer. No, me leí todo. ¿Qué leí yo, niño? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, quiere decir que alguno no oye la voz de Dios. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Y muchas veces oímos la voz de Dios cuando estamos en qué? En pruebas, en lucha. En pruebas, en lucha. Y tenemos 2 situaciones ahí. O nos enojamos con Dios, o nos vamos como un niñito a los pies de Cristo. ¿Vieron el niñito cuando nosotros lo retamos a ver las mamás, los papás, no sé si lo retamos, ay, pero ¿por qué hiciste acá? Y el niño, ¿qué hace? Se apega, vos. No se va enojado, ¿no? Se apega. Y así debemos ser con el Señor. Dice, estaré con él, cenaré con él. Miren en el privilegio. ¿Cuánto no nos gusta tener una cena? Que nos inviten a una cena, no hacer nada, sentarnos y que... Pero el Señor nos lo está ofreciendo siempre. Una cena con él. Dice, entraré con él, cenaré con él. Y él, queriendo decir, vamos a tener una relación. No es que él se va a sentar a hablar. Sí. Vieron que hay gente que nos invita, pasamos tiempo y hablan. Y nunca se acordan de decir, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes contar? No nos dicen nada. Y nos levantamos nosotros y nos vamos, como vinimos, porque no dejaron que nosotros nos expresáramos. En cambio Dios no. Dice, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener una relación con él. Pero ahí dice, con él, diciendo multitud, con ellos, estaré con ellos. No, dice con él. O sea que, personal, cara a cara. El único es el Señor. ¿Qué significa tener un encuentro con Dios? Es saber quién sos, tener una identidad como hijo. ¿Y quién sabe Juan 1:12? ¿Quién sabe Juan 1:12? A ver. Yo sí. A todo el que cree, Más yo arranco. Más. aquel que no cree, más a todos. Juan 1:12. Ay, yo no sé. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Sí? ¿Ese? Sí. Dale. Más a todos los que Sí. le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad potestad de de ser ser hechos hechos hijos de Dios. Amén. Le dio potestad, le dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por ahí dicen, no, todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios, todos no. Tristemente debemos decir, no, todos no. Todos no. Dice, más a todo aquel que en él. ¿Cómo dice? Fuerte. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. Ah, los que le recibieron, a los que creen. Les dio Les dio el potestad de ser derecho. hechos
Otra forma de saber que somos hijos de Dios es estar seguro de que Dios vive dentro nuestro. Y ahí hay algo muy importante que dice la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 3:16. ¿A dónde? 3:16, 1 Corintios 3:16. Y hoy vamos a andar por toda la Biblia, creo que por el Nuevo Testamento. Vamos a estar todo el día en la noche acá. Toda la noche vamos. Toda la noche vamos a estar aprendiendo. Sí, 1 Corintios 3:16. A ver, el hermano ese va a leer, porque el pastor siempre lee. Después, Juan 16:13 va a leer Gastón. Bueno, yo leo primero. Dale, dale, 1 Corintios 3:16. dale. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice que debemos estar seguros de que somos templo de Dios. Y el templo de Dios, ¿cómo piensan que lo tenemos que cuidar? Salsita Dios, así no, lo arreglo, no entro, no. ¿Cómo tiene que estar nuestro templo? Limpio, sano. ¿Qué más? Ordenado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, dice que son características de un verdadero, que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Y cómo estará nuestro templo? Nos deberíamos preguntar. Mi templo, ¿cómo está? El templo, ni mi templo es el templo del Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está el templo? Lleno de tela de araña, de mugre, de desorden. Muy bien, para acá. Otra pregunta, ¿no? Para que nos confronte el Señor. ¿Cómo está nuestro templo? El templo del Señor. ¿Cómo está? ¿Descuidado? No. Mañana lo voy a arreglar. Mañana voy a arreglar las cuentas con el Señor. Hoy me entretuve con una peli. Mañana. Otra característica que nos muestra que somos verdaderos hijos de Dios, dice, es saber que ya no estamos solos en el mundo. Wow, ese me encanta, porque yo le digo, Señor, te amo, estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo. Juan 16:13. ¿Quién lo tiene? Sí, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo el que oyere. Amén. Dice que cuando venga, ¿qué? El Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. Que en este templo el Señor está con su Espíritu. Dice que el Señor nos hizo tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Él se relaciona con nosotros por medio de la carne? No. ¿Por medio del alma? ¿Por medio de qué? De nuestro espíritu. Por medio de nuestro espíritu se relaciona Dios con nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que somos guiados por el Señor. Debemos saber que lo que está haciendo, dice que el Señor nunca añade una tristeza cuando nos guía a Él, nunca. Nunca dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Cuando el Señor nos da una palabra, nos guía, no va a venir tristeza. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, que es Él, viene de Él esa palabra. ¿Pero cómo lo comprobamos? ¿Escuchándolo una vez al mes? No, escuchándolo todos los días. Teniendo esa comunión con el Señor todos los días. No una vez el domingo. Al domingo, y si estoy conectado, capaz que ahí el Señor puede entrar un ratito. Pero si no, mi mente va a estar divagando en todo. A ver cuando vuelva, che, o a ver mi hijo estar en casa y muchas veces estamos así en la casa del Señor. Pero cuando nosotros comprobamos estas 4 características, que el Señor quiere tener una cena con nosotros, que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, que nosotros tenemos, que somos el templo del Espíritu Santo y que somos guiados por el Espíritu Santo. Esas son las comprobaciones que nosotros debemos saber si tuvimos el encuentro con el Señor. Y si no la tenemos, hermano, no demores en no tenerla con el Señor. El Señor te está llamando y está con los brazos abiertos.
quiere ofrecernos lo mejor. Dice su palabra que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. No vida hasta acá, no, yo te puedo dar sitio hasta acá nomás. No, Él me puede bendecir abundantemente. En cualquier área de mi vida que yo tenga una necesidad, sea física, sea espiritual, sea emocional. Nosotros tenemos muchas veces el privilegio de tener lo que quisiéramos, pero nosotros estamos durmiendo y no aprovechamos este privilegio de ser hijos de Dios. Está diciendo hijos de Dios, estamos adoptados. No está diciendo de un vecino, a ver, ¿qué hijo de ustedes, los papás que están acá, va al lado de su casa el vecino a pedirle algo? ¿Alguno va? ¿Va a obtener algo? No. Pero si tu hijo viene y te pide, ¿sos capaz de qué? ¿De qué sos capaz? Lo que sea para dártelo. Darle. Tu sobrina, no tenés hijo, pero ten tu sobrina. ¿Qué no harías por verle una sonrisa? ¿Qué no harías? Hoy te dice el Señor, hace lo más simple que puede existir. Poneme a mí en primer lugar. Eso no dice el Señor, poneme a mí en primer lugar. Que de tu sobrina, tu nieta, tu hijo, tu padre, yo me voy a encargar. Poneme en primer lugar. Tienes que confiar, tenemos que aprender a confiar en el Señor, a tener ese encuentro con el Señor que va a ser un antes y un después. Sí, es tan largo esto. Bueno. Dice la importancia de un encuentro con el Señor. Dice, hay un encuentro que cambia completamente el curso de nuestras vidas. Cuando nos encontramos con Dios, ya no podemos hacer lo mismo. Eso lo vengo diciendo desde el comienzo. Pero dice que la mujer samaritana, dice que la mujer samaritana dejó su cántaro para tener un encuentro con Cristo. Y vamos a leer Juan 4:28. En este encuentro Dios quiere hablarnos, sanarnos y restaurarnos. 4:28. 4:28. ¿Dónde está, señor? Juan 4:28. Voy a buscar. ¿Cuántos conocen la historia de la mujer samaritana? ¿Cuántos la conocen? A ver, levanten la mano para que sepan. Bueno, la mayoría no la conocen, entonces la vamos a leer. Es larga, lo que pasa es que es larga, pero la vamos a parafrasear, algo así. Dice, la vamos a resumir. Esta mujer dice que a cierta hora del día iba a un lugar a buscar agua porque no se animaba a ir a otro horario cuando todas las mujeres iban. ¿Por qué? Porque ella tenía una vida muy desordenada. Dice, muy desordenada. Cuando hablamos de una vida desordenada, muy desordenada. Dice que hasta había tenido varios maridos. Entonces las mujeres del pueblo, en vez de ayudarla, no, la discriminaban y sufría bullying, digamos, ella en su época. Sufría bullying, ¿por qué? Porque era mal visto el adulterio, el haberse acostado con hombres sin ser casado, que es la fornicación, y todas esas cosas eran mal vistas. Y dice el 4:28, lo voy a leer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice que esta mujer, después de haber estado con Jesús, dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce tal cual somos. Así vayas al baño, así estés en tu dormitorio, así estés en tu trabajo, así te hayas aspirado al baño en tu trabajo para hacer cebo, así estés en tu casa haciendo cualquier cosa, el Señor nos conoce. Amén. Y dice que el Señor no lo podemos burlar. Y esta mujer, que pienso yo, que para que se le presente el Señor, se tenía un corazón que buscaba a Dios. A pesar de todos sus errores, esa mujer tenía el deseo de tener ese encuentro con Dios. ¿Y saben qué? Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Dice que Él no lo desprecia. Podremos haber hecho el acto más atroz, pero cuando nosotros quebrantamos nuestra vida ante Dios, Él no se puede rehusar a eso, porque escrito está en su palabra. Dice que Él no quiere sacrificio, que yo lo haría.
Él quiere humillación, que nosotros humillemos nuestro corazón ante Él. Y yo pienso que esta mujer, por más que haya tenido, dice así la palabra, la vamos a leer porque es hermosa. ¿Cuál? Dice, ¿En dónde? La mujer samaritana. la mujer samaritana, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Esperen que este no, vamos a ver. Bueno, después de ver todos los fariseos, vamos a leer desde el 3. Del 3 al 4. Ayúdenme ustedes. Yo te voy a robar. ¿Del 4? Bueno, dice. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amén. Y vamos a dejarla ahí. Pero miren, le declaró todo. ¿Tuviste cuánto? 5 maridos. ¿Y el que tienes ahora? No es tu marido. Eso nos tiene que hablar y hacer ruido en nuestra vida. Que el Señor no le podemos burlar.
cuando venimos a su casa y nosotros hemos tenido una semana malísima y hemos tenido una semana donde en nuestra boca no ha salido bendición, de donde nuestros pensamientos no han sido buenos, de donde nuestras manos no hicieron lo correcto, no venir acá a querer hacernos los santos, sino debemos venir a humillarnos y decirle, Señor, mira cómo te fallé, porque esta mujer le dijo la verdad, Señor, porque saben que cuando tenemos un encuentro con el Señor, ahí sí que estamos desnudos completamente. Sé lo que hacen en internet, sé qué hace cuando está sola, sé qué hace acá, allá. Él conoce todo. Nosotros podemos engañar a cualquier persona. Podemos mostrar nuestra mejor carita. Podemos sonreír, podemos hacer falsearle al hermano, podemos hacer muchas cosas. Pero el Señor no. No podemos hacer eso al Señor. No se lo merece tampoco. Porque Él, miren, estaba presto para darle, ¿qué? Agua viva. No le ofrecía lo que le sobraba. No lo dijo, tengo un agua que traigo de tal. No, dice, yo te voy a dar esta agua y nunca más vas a tener sed. Esa mujer se sentía tan, pero tan amada, porque nadie nunca le dijo, no, permitime, no, deja el cántaro, yo te lo lleno, hermanita. No, todas la despreciaban, todos la humillaban a causa de ¿qué? De su mala forma de vivir. ¿Que quién la había escogido esa mala forma de vivir? Ella. Nosotros escogemos esa vida. Nosotros decidimos seguir viviendo con rencor, nosotros seguimos decidiendo vivir con esto, con aquello. Y es nosotros los que tenemos que decir, basta del pecado, basta de esto que me lastima, basta que de esto. Nosotros somos. Esta mujer le reconoció al Señor lo mal que había vivido. ¿Y saben qué? Fue la primera predicadora mujer. Por eso, muchas veces antes a mí me hacía sentir culpable predicar. Me hacía, porque mucho escuchaba, mucho que las mujeres no podían predicar, que las mujeres no pueden ser pastoras, que las mujeres esto, que las mujeres tienen que estar sujetas al marido, que el marido. Entonces yo siempre esperando. Y el Señor me decía siempre, aviva el fuego que es dentro tuyo, ese don que yo te he dado, avívalo. Entonces yo practicaba con los niños, iba con los niños, y con los niños yo tenía temor de decirles algo que fuera equivocado, por más que fueran niños. Me daba miedo, entonces yo sufría eso. Entonces hoy no, hoy me levanto y digo, Señor, si yo tengo, el Señor me ha dado esto y yo lo voy a aprovechar, porque yo no puedo esconder los dones que el Señor me da. Porque mucho tiempo lo escondí, porque me decían no esto, me decían no aquello, no hagas esto, no. Y un día el Señor me habló y me dijo, estás así porque escuchas la voz de los hombres. Estás en esa condición porque escuchas la voz de los hombres. Y dije, chao, ya está. Yo voy a hacer lo que el Señor, para lo que el Señor me levanta. Si es predicar su palabra, predicaré la palabra. Si es ponerme a coser, y haré costura. Y si es para esto, pero lo haré en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo también tuve como esa mujer. Yo también venía de ser madre soltera, de ser juzgada. A mí mi suegra no me quiere, mi cuñada, nadie me acepta. Siempre soy la porquería, siempre soy la loca, siempre soy esto. Qué bueno. Pero Cristo me dice, vos sos mi perla preciosa. Vos sos mi lanzora, yo siempre te digo, Lita. Vos sos esto, yo soy lo que la palabra dice, no lo que el mundo me dice. Yo venía de una vida de desastre. Los que no me conocen, los hermanos nueve. 2 hijos tenía. Tuve a mi primer niña a los 18 años recibiendo mi diploma del secundario. Con un hombre que nada me daba, más que me dio en un embarazo. No me ayudaba a nada. No me ayudaba a nada, pero en mi rebeldía de mi juventud, joven, yo te digo, escucha a tus padres. En mi rebeldía de querer creerme que yo sabía todo, quedé embarazada. Yo hice eso. ¿Quién me mandó a mí?
Y yo lo hice porque sí tenía consejo de mis padres. Yo siempre cuando nosotros nos conocimos con Marco un día me dijo, vos te me adelantaste, porque yo quería ser el padre de tus hijos. Y si yo hubiera esperado, seguramente lo hubiera obtenido. A mí nadie me predicó de joven, pero sí me predicaron cuando la tenía la Macarena en los brazos. Sí me predicaron, sí fui a una iglesia. ¿Y saben qué? Era tal la ceguera espiritual que yo tenía que me preguntaron. Iré allá en la Caudevila a una iglesia que está al frente de una iglesia católica en una plaza. Miren cómo me acuerdo. Pero yo llegué a ese lugar, veía las letras en la pantalla, una iglesia hermosa, qué sé yo, todos preocupados por mí. ¿Por qué quieren que oremos? Nada. Vivía golpeada con un hombre que se drogaba. Miren la ceguera espiritual que llega el pecado. Vendía drogas, cualquier cosa para darle de comer a mi hija. La ceguera espiritual que el mundo nos pone a causa del pecado, más pecado, más pecado, no nos deja ver. No nos deja ver la realidad de un Dios vivo. Esa gente todas estaban ahí, todos esos jóvenes, y todos me dijeron, Cintia, ¿por qué querés que ore? Y yo recuerdo hasta el día de hoy que les dije, no, por nada. Pero con una convicción, hermano, que puedo saber que hay velos que el Señor va a quitar de nuestras vidas. Porque el enemigo está en este mundo para hacer eso, para ponernos velos de incredulidad, para no entender lo que estás haciendo, porque llega el pecado a un punto que no sabes lo que está bien y lo que está mal. Te da lo mismo. Y yo estuve en esa condición como esta mujer. Pero esa semilla que ellos sembraron aquella vez, a su tiempo, ¡pum!, murió en mí y nació. Porque uno siembra, otro riega, y el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Yo fui a Puerta del Cielo cuando yo ya estaba espiritualmente muerta en la lona. Espiritualmente no me hallaba, no sabía quién era. Porque esa palabra que ellos me habían dado, allá me decía, Cintia, Cristo te ama. Ah, sí. Cristo quiere cambiar tu vida, la de tu hija, te quiere ofrecer, quiere que te venga a buscar para reuniones de jóvenes. Ay, bueno, iba y me escondía. Cintia, ¿querés que cómo se llama? Bueno, y a veces no me podía esconder y me llevaban lo mismo. Y yo me iba. Y ahí escuché, Dios es amor. Nada más. Y eso automáticamente me retrajo a una edad, hermano, como de, no sé, 7, 10 años, no me acuerdo, pero que era chiquita. Que me acuerdo que mi vecino y mi hermana, no me va a dejar mentir, que Mónica y el Tete iban a una horita feria en la esquina, mi mamá no me dejaba ir ni por casualidad. Y yo recuerdo que ellos trajeron una vez para el Día del Niño unos cuadritos que yo tenía, una pared de ladrillo y tenía acá, decía, Dios es amor. Y no sé, que yo iba a la casa de ellos y estaba así. Y veía el cuadrito, pues yo quería ese cuadrito. Es más, me proponía robárselo. Miren las cosas de niño. Parece tonto, pero ese era mi problema, porque yo quería ese cuadrito. Y yo veía que ellos no lo querían, porque no lo cuidaban, lo dejaron ahí, punto, quedó ahí. Y después con el tiempo, Dios trajo esa luz que verdaderamente dice que nos trae de las tinieblas a la luz admirable. Y ya las tinieblas empezaron a caer, empecé a reconocer que yo necesitaba un Salvador, que necesitaba, por más que tenía, porque en ese entonces Marco estaba re enamorado de mí. En ese entonces. Entonces él me consentía en todo, lo que yo quería él me lo daba, me lo facilitaba y yo me sentía amada. Y así mismo, yo en las noches lloraba. Así mismo en la noche yo me sentía llena de odio, de rencor, porque fulano me venían los pensamientos, venían todas esas cosas. ¿Y era por qué? Porque ese vacío no me lo podía llenar Marco. No me lo podía llenar, no me lo llenaba mi hijo, no me lo llenaba nada. Dios no. Y es ahí cuando yo empiezo a buscar a Dios. Y me voy a una iglesia, me voy a otra, me voy a otra. Hasta que nos quedamos sin trabajo con Marco, voy allá a un trabajo, le encuentro a Roxana, que ella iba a Puerta del Cielo.
Y ella me lleva y empieza a hablar, a predicarme. Ella, no, le digo, pero yo voy a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, son hermosos, son buena gente, qué sé yo. Y me dice, bueno, pero un día te invito a la reunión de damas. Cuando fui a la reunión de damas, ese día, bueno, digo, ¿cómo se llama? Hablo con Marcos, salgo del trabajo, como yo me sentí como haciendo las cosas por complacer al hombre, ¿me entiendes? Entonces ella me dice, no, vení a la reunión de damas, ¿cómo se llama? Y como ella me había dado el trabajo, o sea, ella me había hecho esa conexión, digo, bueno, voy a tener que ir, hablo con Marcos, bueno, anda, y me voy a la reunión de damas. Me acuerdo que estaba Griselda, estaban todas las mujeres rodeadas así cerca de la puerta, y cuando yo entré, yo empecé a sentir ese quebrantamiento en mi alma, y me acuerdo que estaban cantando, si Cristo viene a tu corazón, si Cristo viene a tu corazón y te dice, no, perdón, esa no es. Bueno, que Cristo viene a tu corazón te cambia la vida, pero es viejita, acabo que dice se acuerda, esa es de niño. Y bueno, yo me quedé ahí predicando el Salmo 91. Y empezaron a predicar el Salmo 91 y las mujeres de la grilla le decían, bueno, ¿qué puedes decirme, hermana? Vos, y empezaron a contar cosas de su vida. Y bueno, y empezaron a cantar y quebró mi vida el Salmo 91 que dice quien habita la vida. ¿Saben que fue una cosa potente de la palabra? Porque me acuerdo que yo estaba sentada ahí como diciendo, ¿qué hago acá con estos locos? Porque es una realidad. El enemigo te pone todos esos pensamientos malos. Y me puso la hermana, ¡pum! 91, cuando empecé a leer. Y cuando leí la palabra fue basta para que mi vida empezara empezó a correr esa palabra. Y viene un hombrecito, Pastor Aldo, me dice, estamos orando por ti. Me dice, qué importante es preparar la tierra, ¿no? Para que cuando vengan a los pies de Cristo, el Señor ya se hizo recargo. Y así fue como conocí al Señor. Sigamos, porque eso lo tenía que contar. Entonces yo me siento como esa mujer samaritana que el Señor me dio esa agua. Dice, nosotros, para poder venir al Señor, ¿qué pasó en mi vida? Hubo arrepentimiento de todas esas cosas. Lo primero que el Señor me trajo fue que yo vendía droga. Y no me siento re mal cada vez que pienso. Pero el Señor me trajo ese arrepentimiento en mi corazón. Me trajo el arrepentimiento de que odiaba al papá de mi hija, que me había abandonado, me había basureado, me humilló, que no me daba nada. Entonces esos sentimientos estaban en mi vida. Pero cuando Cristo vino, yo pude soltar ese dolor, pude soltar ese odio, ese rencor, esa frustración que yo tenía. Me sentía la persona más horrible, despreciada, todas esas cosas yo las sentía. Pero el Señor vino con ese arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento en nuestra vida, si no hay convicción de pecado, no podemos llegar al encuentro con el Señor. No puede existir eso. No hay. Porque la gente dice hoy en día, bueno, vení a Jesús porque Jesús te va a dar un trabajo, Jesús te va a dar una familia, Jesús te va a dar un estatus, Jesús te va a sanar. Le hablan de Jesús, pero no le hablan del pecado. Y eso es una verdad media. Y nosotros no podemos aceptar esa verdad. Porque la verdad del Señor tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte. Tiene que existir el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Cómo yo puedo saber de eso? Por su palabra. Dice que el arrepentimiento es algo que te cambia tu mente. El tener la conciencia de que yo vendía droga, que estaba mal. Porque por más que yo tenía un provecho y podía darle de comer a mi hija, yo estaba destruyendo vidas. Estaba destruyendo vidas que quizás sus mamás estaban orando por esos jóvenes. Y el enemigo me utilizaba por la necesidad del mundo. Pero yo no lo sabía, no tenía esa conciencia.
Pero cuando el Señor vino y empezó a trabajar en mi vida y en mi mente, empecé a cambiar. Quizá ustedes no tengan ese problema. Y doy gracias al Señor que no hayan ido a destruir vida, que hayan vendido droga o que hayan hecho esas cosas. Pero quizá hay otras cosas, porque dice que el pecado es pecado y no es chiquito ni grande. El pecado nos separa del amor de Dios y nos separa y nos separa y nos separa hasta el punto de, dice que está a punto de estar en el infierno. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, porque la palabra ¿por dónde entra primeramente? Cuando yo la leo, por mi mente, entenderla. ¿Qué me está queriendo decir? Entonces, ahí yo buscando en oración, el Señor me mostraba que el arrepentimiento no es un sentimiento. No es que yo voy a llorar amargadamente y me arrepiento, Señor. No es eso. Es parte, pero no es. No hay ceremonias especiales. Hoy reunión de arrepentimiento. Una ceremonia, todo por el arrepentimiento. No va a ser así. Dice, es hacer penitencias. Muchos que hacen penitencias. Me porté mal, bueno, anda y hace tal cosa. Anda a dar esto a los pobres. Anda a hacer esto. Reza, orar. No comas, no esto. No es eso. Yo me arrepiento porque tengo miedo que me castigue Dios. ¿Lo han escuchado eso? Sí. La gente tiene miedo que lo castigue Dios. Y no es así. Cambiar para lograr. Bueno, yo voy a cambiar. Voy a dejar esto porque quiero comprarme un auto. No vamos a obtener cosas físicas. El arrepentimiento nada tiene que ver con esto. Dice, pero sí es una decisión, un cambio interno. ¿Un cambio dónde? Interno. Adentro mío. No es externo. Es dolor. Es dolor. Créanme, el arrepentimiento es un dolor terrible. Ver el pecado como el Señor verdaderamente lo ve. Es aborrecerlo el pecado, porque dice que el Señor aborrece el pecado. Es confesar y apartarse. Eso sí es el arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio de mente. Es aceptar que yo necesito cambiar, porque de la forma que yo vivo no está buena. Y para eso dice, arrepentirse es cambiar la manera de pensar, para ajustar a los parámetros establecidos por Dios, teniendo en cuenta que el cambio de mente cambia propósitos, cambia actitudes y cambia mi manera de vivir. Cambiar propósitos ya no van a ser los míos, mis propósitos. ¿Y qué va a hacer? Cambia mis actitudes porque van a ser las actitudes de ¿quién? Del Señor. Y si cambia mi manera de vivir, ¿para quién voy a vivir? Para el Señor. Porque ese es el secreto de la vida. Dice que está escondida en Jesucristo, el secreto de la vida. Porque Él es la vida. No es nada que nosotros vemos y palpamos. Es Jesucristo. Recién leímos que era Dios Espíritu. Era un espíritu. Y ahí le estaba revelando a la samaritana, miren los años, le estaba revelando que este era el tiempo de ¿qué? De los verdaderos adoradores. No adorarán en Jerusalén ni en este monte. ¿A dónde estamos adorando hoy? En Malvinas, Argentina. ¿Dónde están adorando hoy? En Cita con la Vida. ¿Dónde están adorando hoy? En Buenos Aires, en Catamarca, en todos lados. Porque esa palabra se cumplió. Se cumplió. Es hermoso saber que esa palabra ahora la estamos leyendo. Y diciéndole el Señor, mira, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y muchos están haciendo penitencia y cuantas cosas sin saber quién es Jesucristo. ¿Y nosotros? Sí sabemos quién es. Sí sabemos quién es. Es nuestro Salvador, es el que nos limpia, nos levanta y nos restaura. Él les dio su vida por nosotros. Nosotros sabemos. Y que es espíritu y en verdad que no necesitamos ninguna imagen, ningún sacrificio para llegar a Él.
Solamente un corazón contrito y humillado. ¿Con qué se da eso? Con el arrepentimiento. Dice que es un cambio de mente. Dice que en el Antiguo Testamento, ahí me puse muy estudiosa yo. Me puse muy estudiosa y dice que en el Antiguo Testamento era volverse. Hizo una persona algo mal, se tenía que volver. Dice que era como que tenía que retroceder en el momento y volverse, dice, y a pensar, yo le cobré tanto esto, entonces me tengo que volver. No, tómate de vuelta. Era volverse. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo estableció, dice, una decisión interna. ¿De dónde nace el arrepentimiento? ¿De Dios? No. Nace de nosotros, internamente. De acá adentro. Nace, internamente. Y vamos a leer la palabra, lo que dice Romanos 12:2, que muchos lo deben saber. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, de lo que yo entiendo. De lo que yo entiendo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que debemos renovar nuestra mente, lo que yo entiendo. Señor, yo no entiendo la palabra, no entiendo cuando el pastor habla, no entiendo. Y si nosotros vamos al Señor a decirle, Señor, no entiendo, el Señor te va a enseñar. El Señor va a mandar el Espíritu Santo y te va a enseñar. Dice, no puedo renovar mi mente porque no entiendo la palabra. No puede pasar. Yo tuve un montón de tiempo porque no la entendía. Hasta que empezó el pastorado, me acuerdo que me dijo, invita al Señor porque querés leer sola. Invita al Señor. Decís, Señor Jesús, ven a mí, revela. Y siempre decido, Señor Jesús, ven a mí, revela. ¿Por qué? Porque es Él el que me tiene que enseñar. Porque a dónde me enseña, les dije al principio, en mi espíritu. Vieron que todo va conectando la palabra, ninguna se desconecta, que el Señor es fiel en su palabra. Cuando Él la vivifica en mí, es fiel. Entonces, nosotros tenemos que renovar lo que yo entiendo. Si no lo entiendo, tengo que llamar a quién. A Jesús. A Jesús, al Espíritu Santo, tenemos que llamar. Dice, ¿para qué? Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para este día. Para que puedas comprobar, dice, es como que, bueno, Señor, yo te pido este entendimiento porque quiero saber. Comprobar es saber, entenderlo, comprenderlo, llevar este razonamiento. Entonces, si yo logro hacer eso, dice que la palabra me trae, ¿qué? Me trae ese convencimiento de que hay algo en mi vida que está mal. Y algo que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos leer? Los que nunca han leído la Biblia o que nunca han gustado. Y pueden empezar por los Salmos o por Proverbios. Y ahí en los Proverbios saben a ver que, Señor, van a descubrir si son envidiosos o no. Van a descubrir si son celosos o no. En los Proverbios van a descubrir si son calumniadores o no. Vamos a descubrir si nos gusta el chisme o no. Nos va a descubrir si somos vagos o somos... Si seguimos siendo re vagos. Nos va a descubrir, porque ahí la palabra empieza a las actitudes, empieza con las actitudes morales, digamos, el Señor. Nos va a empezar a revelar si yo soy apariencia, si soy cizaña o si soy trigo. Y nos va a pasar en el primer tiempo, yo no soy envidiosa. No. Sí, pero no, yo envidia no tengo. Hasta que el Señor te ponga algo que vos necesitas y tiene el otro, y te va a traer un sentimiento negativo hacia tu hermano y vas a tener que decir, Señor, tengo envidia de esto, de esto y de esto. Porque ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Yo supe que era envidiosa, ¿saben cuándo? Cuando yo batallaba y quería poner el gas de mi casa y a la vuelta uno que hacía cualquier cosa, no iba a la iglesia ni nada, paso yo con el cachacito con mi hijo, poniendo el gas. Ya viene el inspector y todo, y qué sé yo, y yo no. Ya descubrí que era envidiosa. Parece tonto,
Parece algo chiquito, pero la envidia carcome los huesos, dice. Parece algo tonto, pequeño. Yo tengo celos. Mira la hermanita como vino. Mira lo que tiene. Y nos va a pasar. Mira cómo canta. Mira esto. Mira la hermana. Mira lo que tiene. Mira lo que hizo. Mira lo otro. Y el Señor, ¿cuándo lo va a revelar? Cuando vos leas la palabra. La palabra no te va a dejar de lavar. El domingo le decía que mientras más leemos la palabra, es como somos como un vaso sucio, con el agua sucia. Entra la palabra y va clarificando, porque te va sacando, te va limpiando. El agua sucia, le vas echando agua limpia, ¿qué hace el vaso? Empieza a traer claridad, que queda blanquito. Bueno, así es la palabra de Dios. Entonces yo debo comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y todos estos textos que el Señor me trajo para renovarlos en nuestra vida, porque ¿cuántos saben cuál leímos? Me olvidé. Juan 19:10. Todos lo sabemos que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, pero ¿no saben qué? Con el caminar en la casa de Dios, nos olvidamos de esos textos. Nos olvidamos que Dios amó de tal manera al hombre que ha dado a su Hijo único. Nos olvidamos, ¿por qué? Porque centramos nuestra vida como hijo de Dios en mis problemas, en mis enfermedades, en mi hijo, en mi casa, en mi, y nos olvidamos del Rey. Y nos olvidamos del Señor. Entonces, si no hay un arrepentimiento en mi vida, un cambio de mente, no me voy a poder acercar al Señor. No vas a ver, el Señor te va a dar. Si te predicaron que el Señor te va a dar un esposo, el Señor te lo va a dar. Porque dice que a su hijo no deja avergonzado. Pero ¿sabe qué? Es una migaja. Porque seguramente no te va a dar el esposo que el Señor quiere darte. Va a dejar que vos elijas ese y que te convenzas de que es. Va a dejar. El Señor te va a dar ese esposo, te va a dar esa casa, te va a dar. Pero quizás no sea la que vos decís. Es una migaja. Mas cuando ponemos a Jesús y se arrepentimos por el motivo correcto, Cristo, que es el arrepentimiento, todo lo que venga va a ser por añadidura y el Señor te puede garantizar que no va a alargar ni una lágrima de tristeza, sino de felicidad y de agradecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener un arrepentimiento? ¿Cambiar qué? Mire por dónde empieza, por lo físico el Señor. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. El Señor empezó por el cuerpo. Por el cuerpo. Suena medio torcido, lo pongo todo. Bueno, entonces podemos ver ese arrepentimiento. Todo eso viene por el cambio de qué. Estoy como malo. ¿Cambio de qué es? Pero contesten todo, porque si no tenemos que ustedes tienen que demostrar que son buenos alumnos. No ven que así la señora sabe si puede seguir o avanzar, ¿no? Así que claro. Entonces, el arrepentimiento. Para tener un encuentro con el Señor, tenemos que tener un arrepentimiento, un cambio de mente. Así que si mi mente yo tenía adulterio, fornicación, que todo eso de dónde sale, del interior. ¿Ven cómo es? Se cumple la palabra de acá adentro, todo eso. Si yo veo pornografía, si me motivo viendo cosas raras, si todas esas cosas que parece que no, en el templo no podemos hablar, y sí lo tenemos que hablar, porque si no erramos, hermano, erramos. Si como jovencito, miren todo lo que me pasó a mí por haber tenido relaciones antes del matrimonio. Las consecuencias están. Pero vino el Señor, me restauró, me levantó. Cuídense, guárdense, porque es maravilloso ir a su boda guardado. Yo no lo pude hacer, pero sí mi espíritu. Yo no fui un cuerpo virgen. ¿Qué me hubiera dado? Si hoy me dicen que hoy daño cualquier cosa por guardarme, me metería bajo la tierra. Porque es maravilloso guardarse para alguien que vos amás y que vas a amar toda la vida. Así que jovencito, escuchen.
Entiendan, acá entiendan, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidarme. Si estás con tu novio, no te quedes solo con ella. Apartate. Busca otra persona, como decía antes la Celestina. Alguien que estaba con los novios, no sé cómo le llamaban. Una Celestina. Dice, bueno, ya leímos Romanos. La palabra nos habla de un cambio radical. Esperen que no veo bien por lo que lloro. La palabra arrepentimiento significa un cambio radical, una vuelta completa. Dejar de servir, escuchen, dejar de servirnos a nosotros mismos. Dice, dejar de servir al mundo y dejar de servir al diablo para servir al Señor. Wow, dije yo, más clarito le tendríamos que echar agua, no creo. Porque dice que cuando hay arrepentimiento dejamos de servir al enemigo. Cuando hay arrepentimiento, yo puedo comprender que vender droga está mal. Yo puedo comprender que mirar a otro hombre que no es mi esposo es pecado. Y yo puedo comprender eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene con qué? Con esa restauración. Viendo. Tenemos tentaciones, pero por supuesto, mi hermano, estamos en este mundo y vamos a estar tentados cada minuto. Cada minuto, porque si sabe el enemigo que vamos por el camino derecho, ¿qué dice la palabra? Y va a mandar a alguien que nos hable suavecito, a las mujeres, al hombre le va a mandar una 90, 60, 90, porque el hombre, ¿por dónde le entra el pecado? Por los ojos, a la boca. ¿Y a la mujer? También. ¿No? Por los oídos. Por los oídos. Hermanita, no manda que se hola vecina, ¿cómo anda? Qué linda que se encuentra hoy. ¿Y yo? ¿Por dónde entra? Por los oídos, ¿verdad? Cuidado con eso. Cuando algún hombrecito nos venga a decir cosas bonitas, ay, aparto de a mí. La aparto, huyo. Y el hombre, cuando le salga una linda en el internet, ¿qué tiene que hacer? No, pone la mano y hace con el ojo cerrado. Todos los hombres entran ahí, en ese círculo. ¿Sí? Bueno, le iba a contar. Yo estoy haciendo un ayuno de redes sociales. Yo me propuse, yo le dije al Señor, no de WhatsApp, porque por WhatsApp yo trabajo. Entonces le propuse al Señor hacer un ayuno de redes sociales. ¿Saben qué me pasó la primera hora? Me piden una agenda. Y yo las agendas las tengo compradas en el correo. ¿Y qué pasó? El correo se me saturó, tengo que pagar, bueno, y ahí toda una confusión que tengo que recuperar ese cuento porque ahí está todo en un drive almacenado, todo lo que yo he comprado, agenda, almanaque, cosas que se pueden imprimir. Viene una vecina, sí que necesito urgente una agenda, una de peluquería y una de esto. Ah, sí tengo, porque en mi conciencia sabía que yo tenía. Bueno, quiero entrar, no puedo. Oh, Señor, tenía que hablarle a las personas que yo les he comprado. ¿Dónde estaban? En Facebook. Digo, ay, ¿cómo hago, Señor? No quiero fallarte, pero recién hacía ese pacto. Digo, ¿cómo hago? Bueno, entonces digo, bueno, voy a poner la palabra Facebook. Puse Facebook. Apareció mi ¿cómo se llama la pantalla? Cerré los ojos. Y hacía yo con el cursor para entrar al Messenger. Digo, bueno, menos el Messenger, cosa que no vea nada que sea que me perturbe desde el Facebook. Entonces, ¿cómo saben? Bueno, o sea, yo tengo que abrir los ojos, pero ahí el Messenger. Yo está en el Messenger. ¡Pum! Ahí está. Bueno, le escribo a la gente, listo. Empezaron a llegar notificaciones a mi celular. Oh, Cintia, tienes una nueva solicitud de amistad. Cintia, te publicaron. Cintia, te etiquetaron. Cintia. ¡Ay! Y Cintia, no me di cuenta que me encanta leer y ver el Facebook. Mira lo que tuvo que hacer Dios para hacerme dar cuenta. Para mí no era un problema, hasta que hice el ayuno. No era un problema para mí. Y me di cuenta que sí, que yo necesito ver. Porque cuando yo dejaba de hacer X cosas o leer la Biblia, el primero que hacía es agarrar el celular. Sí.
Dejaba de hacer la comida, dejaba, hasta conversaba con Marco mirando el teléfono. Pero eso que me hizo dar cuenta, hasta que yo lo propuse. Y el Señor me dijo, pierdes mucho tiempo ahí. A mí me lo dijo exactamente así. Dije, wow, no sabía. Quizás yo no, bueno, no me voy a justificar, no entro a ninguna página rara, pero sí entro a ver recetas, eso. ¿Cuánto tiempo pierdo ahí? Y me di cuenta que muchas veces le robo el tiempo al Señor por estar haciendo eso. Eso me pasó a mí este día. En la primerita media hora que hice el pacto, yo dije, che, no da puntada sin hilo el enemigo. Cuando le contaba el pastor, le digo, ¿sabes la tentación que tengo? Me fui a llevarlo a Samuel, tenía que esperarlo como media hora. Ay, ¿qué hago, Señor? Me llevé la Biblia, me llevé el estudio, me llevé esto, me llevé el lápiz, todo. Hasta que, ¿cómo se llama? Bueno, agarré, me agarró sueño, me estiré y dormí. Porque con esto salí me estaba hace rato, así que imagínense todo lo que tengo para contar. No, mentira. Estoy hasta 5 días. No, mentira, lo voy a aburrir con todo. Así que por eso le digo que lean ustedes también la palabra. Bueno, vamos. Entonces, dejar de servir al enemigo sin saber. Yo estaba sirviéndole al enemigo y el Señor. Miren vos, algo pequeño, pero le estaba sirviendo al enemigo. Le estaba sirviendo a mí misma porque yo necesitaba las cosas del internet. ¿Para quién? ¿Para mis hermanos? ¿Para traer una predica? ¿Para esto? No, para mí misma. Porque yo quería seguir teniendo más conocimiento para seguir haciendo agenda para esto, para mí misma. Y me enfrenté con esta realidad. Dejar de servir al mundo. Yo iba a romper ese ayuno con tal de qué, de servir a quién, al vecino. Y si ya había pactado con el Señor. Miren qué pequeño, pero cómo los hace el enemigo, nos va envolviendo en su juego. ¿Para qué? Para que dejemos de servir al Señor. Con esto no te estoy diciendo no entres al internet, no hagas esto, pero que no sea el todo de mi vida. Que no sea el todo de mi vida, de la tuya. Dice, vamos a leer Mateo. Faltan dos diapositivas, digamos, y ya terminamos. Porque si no, y encima todavía sigue el pacto. Todo el día la noche. Todo el día la noche, como se debe leer. Todo el día, toda la noche. Adoren, Señor. Te hago mi caso. Se escribe a la casa. Ay, Señor Jesús. El Nico está hablando por todos ustedes, les cuento, ¿Qué está diciendo? Pero ¿saben qué? No se van a ir. No, va a ir, acabo que joder. Eso me cerró la puerta. Encima le cerré las puertas. No se puede abrir. Bueno, vamos a leer Mateo 21, 28 y 31. Vamos a ver ahí cómo un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de voluntad lo hizo a una persona tener una gran bendición. Es la historia de los dos hijos. Muchísimas gracias. Aquí no es todo el día. ¿Quién me lee? Así dejo de hablarme un poquito. Ahí estaba. Mateo 21, del 28 al 31. Lucas. ¿Acá? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y aceptándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose el otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Dice que está hablando la parábola del padre con los dos hijos. El padre, ¿qué le dijo a uno? ¿Qué le dijo? Que fuera a dónde? Que fuera a la viña. Que fuera a trabajar. ¿Y qué dijo el primero? No quiero. ¿Y el segundo?
Dijo que sí, no fue. Porque sí. Dijo que sí Que y sí, no fue. no fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Primero. El primero. Y acá me identifico un montonas. Muchas veces yo digo, no lo voy a hacer. Me dicen esta cosa, no quiero hacerlo, yo no puedo, yo hice, no. Y termino yendo. ¿Y saben qué? El Señor me termina sorprendiendo. Muchas veces me pasó que en otra iglesia, no voy más, me quedo en mi casa, porque para recibir paro me quedo en mi casa, qué sé yo, problema por acá, desprecio por allá, qué sé yo, qué sé cuánto. Y de esa persona, llegaba la hora de la reunión, ya estaba preparada, vamos, y me iba con un corazón así, sin deseo de ir a la casa de Dios. Me dolía en el alma, no tenía ganas, me habían quitado el deseo de estar en la casa de Dios. ¿Pero por qué era? Porque veía a quién, al hombre. Pero yo decía, no, tengo que ir, y iba a la casa del Señor. Ese día, esa noche, el Señor se manifestaba en mi vida de una forma. Yo pude recibir danzas nuevas, palabras, empecé a hablar en lengua, y no lo podía contar a nadie, porque el pastor antes ya no estaba. Y todas esas cosas espirituales, cuando vos obedeces al Señor, cuando vos obedeces al Señor y haces la voluntad de quién, del Padre, del que nos envía, del que nos dice, abre tu boca, habla de mí, amá al que te está paliando, sonreírle, ora por aquel que te humilla. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y cuando yo aprendí eso, empecé a decir, bueno, Señor, no quiero, así le decía, no quiero fulana, mengana, sultana, cercanía, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero aquello. Y el Señor un día, y si yo fui a la cruz y tuve que soportar los palos, los golpes, los tupitajos y todo eso, entonces tuve que decir, tenés razón, Señor. Entonces, dame el amor que yo necesito amar a estas personas que me están haciendo la guerra, porque el odio se manifiesta en la congregación. No se sorprenda si un día llegan y algún hermanito lo trata mal, porque si ese hermanito tiene algo contra tuyo, el Señor lo va a traer a la luz y lo va a traer acá a la congregación, ¿sabían ustedes? Si el hermano tiene algo en contra tuyo, lo va a traer porque te va a contestar mal, te va a hablar mal, te va a mirar mal, algo te va a hacer sentir, saber, el Señor te va a mostrar cómo es ese hermano con vos. No se sorprendan, porque es así. ¿Qué tenemos que hacer por ese hermano? Que yo también lo viví. Y el Señor, cuando me sacó de allá, yo pude comprobar que tenía que orar y clamar, cumplir la palabra de Dios. No me podía ir yo sin cumplir la palabra de Dios, porque así como me llevaba, así también me iba a volver humillada allá. Pero el Señor trató conmigo. Y yo dije, Señor, quiero amor para fulano, para mengano, para esto. Dame ese amor porque yo no lo tengo. No lo tengo por esto, porque siempre nosotros tenemos el por qué, ¿no? Y el Señor en la cruz nos dijo por qué. Fue así y se dio. Entonces, y cuando el Señor me dio ese amor, yo pude sanar, soltar todo eso, fui y le pedí perdón. Hermano, te pido perdón con nombre y apellido. Le digo la verdad, el hermano las hermanas quedaban sorprendidas. Digo, ¿de qué se sorprenderían si ustedes tienen lo mismo contra mí? ¿Tuvieron lo mismo contra mí? Pero eso no me compete a mí, el Señor se hizo cargo. Yo pude salir libre. Les pedí perdón genuinamente. Les dije, yo te pido perdón porque yo me enteré que vos hablaste mal de mí. Yo les cuento esto porque es algo que yo viví. Yo me enteré que vos dijiste eso. Hizo así el hermanito ese. Y ¿sabe qué fue el único que me dijo? Tenés razón, perdóname. Quizá no gane a todos los que les fui a pedir perdón. Pero uno sí. Y el Señor se hará cargo del resto. Pero mi corazón estaba en paz, estaba tranquilo. Entonces me dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré, porque allá te van a valorar. Acá nadie te valora, pero allá te van a valorar. Y me fui. Entonces por eso yo me identifico con esto, porque al principio no quería venir. Y cada que venía acá el Señor se manifestaba dentro mío de una forma, no saben. Yo me llenaba del Señor y salía acá como volando.
hasta que tomé la decisión de ser obediente a Dios y venir a congregarme a este lugar. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos ver que en estos dos jóvenes no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Yo puedo decir sí a muchas cosas y hacer todo lo contrario. Estar acá y decir sí, Señor, yo no voy a hacer esto, me aparto de este pecado y voy allá y hago todo al revés. Porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Mm? Entonces, tenemos otro ejemplo. Vamos, dice, el arrepentimiento genuino produce un cambio de opinión del pecado. Escuchen bien esto, un cambio de opinión del pecado. Muchas veces, cuando confrontamos a alguien que nos lastimó y nos ha hecho un daño, dice esa persona, pero no sabía que esto era doloroso para vos. O sea, no tiene conciencia del mal que hizo. No tiene conciencia. Pero cuando viene el arrepentimiento en nuestra vida, ¿qué pasa? Dice, hay un cambio de opinión del pecado. Hay muchas personas que nos hacen daño y nos lastiman y hasta que no lo confrontamos o no se sale a la luz, ese pecado que te está cometiendo, no se aparta. O no vemos arrepentimiento en esa persona. Yo me acuerdo que un hombrecito allá, es muy íntimo, es íntimo. Esta persona, no voy a dar nombre, pero esta persona hacía trabajos en la iglesia, ayudaba, estaba al lado del pastor, hacía un montón de cosas bondadosas a los ojos. Wow, el hermano, ¿cómo trabaja? ¿Saben qué hace ese hermano en las oscuridades y en lo oculto? Abusaba de su hijastra. Abusaba de su hijastra, pero él estaba con los pastores. Él estaba sirviendo en la iglesia. Él iba y pintaba, él iba, cavaba, él hacía, hermanito, podés ir a tal lado, llevarnos a tal lugar, iba este hermano. Hacía servicio por lo que diezmaba, ofrendaba, daba Pero ¿saben qué hacía el muchacho? Y hasta que no fue descubierto, él no pidió perdón. O sea, mientras nadie miren la conciencia de la falta de temor de Dios. De la falta de temor de Dios. Estaba en la iglesia, iba al altar, limpiaba el bautisterio, hacía esto, hacía aquello. Y en su casa era un monstruo. Porque para esa criaturita era un monstruo. ¿Sí o no? Sí. Era un monstruo. Miren lo que se oculta detrás de las personas. Por eso debemos ser temerosos y cada uno de nosotros arrodillarnos y orar por el hermano. Arrodillarnos y orar por nosotros mismos y confesar nuestros pecados más íntimos, sin importar cómo sea su nombre. Porque el Señor, ¿usted piensa en que se va a espantar? No se va a espantar, porque el Señor dice que cuando murió, dice que Él descendió a las profundidades, al infierno mismo. Al infierno mismo. Si ustedes piensan que ¿quiénes están en el infierno? Los violadores, los que matan, los que hacen aberraciones. Estaban en el infierno. Y usted piensa que en el infierno el enemigo, ¿cómo los tiene? Haciéndose las mismas cosas. Así que al Señor no le asusta que nosotros le contemos nuestras intimidades. No le asusta. Al contrario, Él se goza porque quiere limpiarnos. Quiere restaurarnos. ¿Cómo Dios va a venir? Nosotros vamos a decir, no Señor, yo soy buena. Y yo tengo envidia, yo tengo celo, yo tengo esto, yo tengo... No nos engañemos. Entonces nosotros tenemos que tener un cambio de opinión del pecado. ¿Ese hombre tenía alguna opinión libre del pecado? No tenía ni el mínimo. O sea, le entraba la palabra por acá y por donde le salía. Por este lado. Pensó que de Dios iba a burlar. Pensó que esa criaturita nunca iba a hablar. Pero ¿saben qué? Dice la palabra y es fiel que todo lo que hacemos en lo oculto, Dios lo va a traer a la luz. No hay nada
oculto que no ha de manifestarse, dice la palabra. No hay nada oculto. Y si estás en el camino del Señor y sos temeroso del Señor, quédate tranquilo, que ese pecado tanto que vos querés ocultar, te lo va a traer a luz el Señor. Así que más vale que nosotros seamos sabios y entendidos y vengamos al Señor y derramemos nuestra vida y le pidamos perdón por eso que hemos hecho. Si dañamos o nos dañaron a nosotros. Si yo cometí un acto aberrante con alguien, vení al Señor y declárselo si quieres estar en el gusto. Si cometiste algo equivocado con una persona, vení al Señor. No vaya al pastor, no te estoy diciendo anda y ponte eso, ¿por qué no? Porque hay cosas que nosotros en nuestra intimidad que no nos animamos a lograr. Pero el Señor está presto para que nosotros le declaremos. Ese hombre con esa criaturita y todo lo que había vivido, había estado en talleres enseñando la palabra. ¿Saben que esa palabra que declaraba y enseñaba? Así, miren, así se le viene a ese hombre. Dice la palabra, mejor no me hubieras conocido. Mejor no me hubieras. Y esto no se lo cuento para que tiemblen de miedo. Al contrario, para que tomemos conciencia que el Señor no se lo puede burlar. Eso salió de luz y hasta que no salió luz, esa persona estaba como si nadie me descubre. Yo voy a seguir haciendo. Hasta que descubrió y vino ahí arrepentido. Perdón, ¿arrepentimiento o era remordimiento? Era remordimiento. ¿Y saben qué era el remordimiento? No era arrepentimiento. El arrepentimiento te hace volver, cambiar de pensar. Tomas conciencia. Si hiciste un daño, tenés que retribuirlo. Tenés que hacer que esa persona vuelva a confiar. Pobre de esa criatura, piensen que va a creer en Dios. ¿Saben todo el tiempo que le va a costar saber que hay un Dios vivo a esa persona? Porque si esa persona ya lo veía sirviendo, esa persona lo veía en el templo, si esa persona... ¿Qué piensan de esa criatura? ¿Qué va a pensar? Dios no existe. Si él hace todo eso y me hace esto a mí, Dios no existe. Es el primer pensamiento que va a tener esa criatura. ¿No saben los años orando por esa niñita? Hoy gracias al Señor, el Señor la restauró, le dio vida, hermosa es el Señor. ¿Sí? Los años que ella pasó mirando al que la dañaba, haciendo como si era el santo. Cuidado, hombres, cuidado, mujeres, si maltratamos a alguien. Que el Señor no nos vaya a pedir cuenta, porque dice que aquel que se mete con un niño es mejor que ni me vuelva a conocer, que se ponga un aro, dice, de molino en el cuello y que se tire en el medio del mar antes que yo lo haga. ¡Wow! Una rueda de molino es así, gigante. Está diciendo el Señor, métete ahí, tírate en el medio del mar vos, porque si yo te agarro, ya está en el horno. O sea, ¿cómo puedes hacer eso, niño? Pero tiene que haber un cambio de opinión del pecado. Tiene que haber un cambio de nuestros sentimientos, pensamientos y decisiones. Un cambio de actitud. O sea que el Señor nos pide algo muy interior, muy adentro. Dice acá nos representa, ¿quién lee el Salmo 51, 17? Yo. Y otro busque Lucas 18, 13. Salmo 51. 17. Otro busque Lucas 18, 13. Con esto vamos a ir terminando. Vamos a quedar todo el día. Bueno, 3 nos vamos a quedar. Ya vamos a quedar todo el día en la noche. Vamos a quedar. Ya terminamos. Falta el vecino. Sí, falta el vecino. Vamos a quedar todo. Vamos a tener que hacer que... Bueno, acá tengo que quedar todo el día acá en la noche. Miren, acá se me está el lugar. Bueno, ¿quién tiene el primer texto? Acá. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. Pero se dice, ¿cómo de corazón? ¿Cómo tiene que estar un corazón arrepentido? Quebrantado.
quebrantado. Dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciará él. Piensan que si ese hombre viene a los pies de Cristo y viene con esa actitud, ¿sabe qué? Dios lo perdona. Porque aún por ellos el Señor vino a dar la vida. Porque aún por ellos el Señor vino para cambiar, para decir y mostrar al mundo que sí se puede cambiar. Bien, entonces. Entonces, vamos, ¿quién lee el otro? Lucas. Lucas 18:13. Yo voy a leerlo. ¿Cómo? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Entonces dice que acá había también dos personas, un fariseo y un publicano. ¿Saben quién eran los publicanos en la antigüedad? Aquellos que eran recaudadores de impuestos y iban y le pedían a la gente mucho más de lo que ellos tenían que rendir cuenta. Si salía 10.000, ellos le iban a pedir 20. Y algunos los oprimían de tal forma que la gente perdía su casa, hasta su hijo venían y entregaban por las deudas. Horrible. Bueno, este era un publicano, al cual el Señor había tocado su corazón. Tocado su mente. Y dice que estaba en el templo del Señor y que ni siquiera quería alzar la vista porque no se sentía digno. Bueno, esa es una actitud y un arrepentimiento. Más el fariseo que decía: yo diezmo, yo hago, yo esto, yo aquello. ¿Quién salió, dice, de ese lugar redimido? El publicano. Y dice la palabra que los publicanos y las rameras habían leído, ellos verdaderamente eran salvos, porque verdaderamente eran los que con un corazón humillado y arrepentido iban a Jesús. Dice que la prostituta, todo el mundo, todo el pueblo había salido a apedrearla. ¿Para qué? Para matarla, porque la habían encontrado en adulterio. Pero ¿dónde estaba el hombre? Porque para encontrarla en adulterio, ¿cuántas personas tienen que actuar en el acto? 2, un hombre y una mujer. Pero miren cómo era en la antigüedad. La mujer, ¿hoy es distinto? El hombre dice que se levanta, se limpia y se va. Y la mujer es la que queda sucia y que queda mal. Miren cómo los tenemos que aún seguir cuidando a las mujeres. Y dice que el Señor hizo una raya. Esa raya el Señor la está haciendo hoy. Esa raya la está haciendo hoy espiritualmente el Señor. Y dice: a ver, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Dice que todos se fueron, que cuando esta mujer levantó la vista no había nadie. Ni aún Jesús, que la podía condenar, no la condenó, sino que la levantó. Hoy el Señor nos está diciendo que nos quiere levantar. Porque dice que todos, dice, somos nuevas criaturas. Yo acá el Señor hay un texto que me dio más. Espera que lo busque. Bueno, no sé si lo noté, pero vamos a buscar, quiero que nueve criaturas en las cosas que las pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Gracias, hermano. Busquemos. Segunda de Corintios 5:17 y miren lo que dice el Señor. Y con esto ya vamos queriendo terminar. Perdón. Queriendo terminar. No, mentira, ya terminamos. ¿Están aburridos? Sí, ya está. Escuchen, qué importante la palabra. Bueno, entonces dice que uno de los dos se fue justificado. ¿Quién fue? El publicano. Él dice: Señor, sé propicio. A mí me gusta actuar, como siempre estoy con él. Señor, sé propicio a mí que soy pecador, le decía el Señor. O sea, propicio quería decir, ¿cómo es lo que lo busqué? Propicio quiere decir que yo halle gracias delante de ti. Hazme el favor, perdóname. Le estaba diciendo, le estaba suplicando. Sé propicio, ¿por qué? Porque soy pecador. Reconocía que era un pecador. Y eso es lo que nosotros necesitamos, reconocer que hay pecado en mi vida. Hay pecado en mi vida. Entonces, cuando yo reconozco, hay arrepentimiento y hay el encuentro con el Señor. ¿Qué dicen? Dale.
Escuchen. Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Léete el anterior, mi hermana. Entonces, todo eso lo comprendimos. Que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Pero léete que dice el anterior a ese. De ahí, del segundo de Corintios, el versículo anterior. 16. Escuchen lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. Dice que si nosotros conocemos a alguien según la carne, pero esa carne viene a Cristo, ya no lo conocemos así. Miren cómo el Señor borra nuestra condición de pecador cuando nosotros venimos a Él. Así que si yo lo conocía, ¿cómo se llama? A Ezequiel, ¿cómo era Ezequiel antes de venir Cristo? A mí no me interesa. Si a Dios no le interesa, porque dice Dios que dice de Él que es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasan. ¿Cómo lo conocemos en la carne a Él? A mí no me interesa. El Señor ya se hizo cargo. ¿Cómo era Patricia antes? ¿Cómo era Sergio? ¿Cómo eran cada uno? Yo ya no lo conozco. Yo lo conozco ahora en Cristo. Porque dice la palabra que ya no lo tenemos que conocer como, me dijeron de fulano que así. Yo ya no lo conozco. ¿Está en Cristo? Ya pagó la deuda del Señor. ¿Cómo era Marco antes? No sé, ahora si está en Cristo, chao, ya no sé. Ya está. Ya está. Ya está, no puedo hacer nada en contra de mis hermanos, contra de Aura. Yo no sé cómo era Aura, ¿en dónde vivías Aura? En Venezuela. Está en Cristo ahora. Ya como era antes, yo ya no la conozco. Si Dios no la conoce como era antes, ¿qué soy yo para decir? Y a esa palabra se vivificó en mí. Cintia, de esa Cintia que les prediqué, ya no está. Yo soy en Cristo, una nueva criatura. Las cosas esas viejas ya pasan. Yo ahora soy una persona nueva. Y eso tiene que ser para nosotros. Cuando estamos en Cristo, soy una persona nueva. Las cosas viejas pasan. Me arrepentí, pedí perdón, reconozco el pecado que lo tuve en mi vida, sí. Pero ya así no me conocen, Señor. Me conocen hoy. Hoy me conocen. Entonces, cada uno de nosotros, mira el que tiene a tu lado. Míralo a tu hermano. Yo nunca lo conozco en Cristo. En Cristo lo conozco en Cristo. ¿Cómo se llama? Eso. Jesús. Yo no lo conozco como él, lo conozco.